¿Qué tal, mi querido y hermano y apreciado amigo que me estás escuchando ahora? En este momento, hasta ahora hemos estudiado dos bienaventuranzas. Ayer unimos dos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Si notas hasta aquí, te das cuenta que el sermón de Jesús es un sermón bien estructurado, que tiene un orden lógico en la medida que el Señor va causando ese proceso de transformación de aquel que ha entrado al reino de los cielos. Y hoy vamos a estudiar la tercera bienaventuranza, la cual te invito a abrir la Biblia en Mateo 5, versículo 5. La Biblia dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Interesante. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Por supuesto, se está refiriendo a la tierra nueva. La felicidad en aquellas personas que lloran y luego son consolados, la felicidad de aquellos pobres en espíritu y que reciben el reino de los cielos, es tener sensibilidad ante el pecado y sentir dolor. Ayer hablábamos que el dolor en este sentido es una bendición porque he captado la idea de Dios de que mi pecado ha ofendido a Dios y que ha llevado a su Hijo a la cruz del Calvario. Ahora ya no soy indiferente ante el mal que el pecado puede causar. Ahora siento un dolor como nunca antes lo había sentido. Así que la felicidad está en que puedo escuchar esa voz del Espíritu Santo. Dios no quiere la mitad de tu confesión. Dios desea que expreses toda la verdad porque quiere ver cuánto lo has entendido. Jesús nos está diciendo: felices somos cuando seamos sensibles ante el pecado. Vemos que Dios es consolador y que Jesús es consolador y el Espíritu Santo es consolador. Es decir, a Dios le encanta consolar a aquellos que están dolidos por el pecado que han causado contra Dios. Eso es una gran bienaventuranza porque tendré a Jesús abrazándome ante mi dolor por haber pecado. Por ejemplo, el padre del hijo pródigo que corrió a recibirlo con un abrazo porque el hijo ahora había comprendido su pecado y ahora se está devolviendo. Ha entendido el horror del pecado. Finalmente, Dios, escucha bien, no está detrás de tu llanto, no está detrás de tu dolor. Él está detrás de que esa herida sea sanada completamente, esa herida que te causó el pecado. Así como el médico que va a curar una herida, Él no está detrás del dolor de esa persona porque sabe que duele y duele muchísimo, pero Él está detrás de la curación. Así es Dios, desea sanarme. No quiere remendar tu vida, Él quiere hacerla de nuevo. En esta plataforma espiritual que hemos colocado es que se da la tercera bienaventuranza, bienaventurados los mansos. A través de la bienaventuranza se nota el progreso de la experiencia cristiana, los que reconocieron su indignidad y que se sintieron perdidos por su pecado, ahora lloran de dolor por causa del pecado y ahora aprendieron a entender lo que Dios entiende del pecado. El pecado causa la muerte. Ahora, una vez que han entendido esto, el Señor los coloca en la escuela de la aflicción para que adquiramos mansedumbre. Pero la mansedumbre no es bien aceptada por los hombres de hoy,
Se desprecia porque temen que las personas los miren como débiles, nos miren como tontos. No ven en la mansedumbre ningún provecho. Pero Jesús dijo, aprended de mí porque soy manso y humilde de corazón. En mi opinión, la mansedumbre es una de las virtudes cristianas de más alto nivel. Aquella persona que logra alcanzar la mansedumbre se asemeja tanto a Jesucristo que el mundo te va a desconocer por completo. Pero, ¿qué es la mansedumbre? Es la capacidad de mantener el control a pesar del ambiente y de las circunstancias que te rodean, y todavía puede mantener una conducta amable, un trato suave hacia los demás, sin la necesidad de alterarte. Manso es aquel que aprende de Dios, aun cuando sean incomprensibles, aun cuando este dolor o cuando las personas no lo comprendan, cuando no entiende lo que está pasando, aun cuando tú no comprendes lo que está ocurriendo, todavía eres capaz de seguir confiando. Eso es mansedumbre. Con la mansedumbre, querido amigo, lograré alcanzar niveles superiores. Jesús dijo que la tierra prometida no se alcanza a la fuerza, no se alcanza con la violencia. Los mansos lo adquieren por herencia. ¿Sabes? Los gentiles y los griegos veían en la mansedumbre debilidad. Pero para Dios realmente la mansedumbre es fortaleza. Por eso es que el sermón del monte era un escándalo para el corazón natural, para el corazón vendido al pecado. Esto definitivamente está rompiendo las neuronas de nosotros. La mansedumbre parecía contracultural, porque decía, si te dan en la mejilla, pon la otra. El servidor es el mayor. El que pierde su vida la alcanzará. El fuerte ayude al débil. Nuestra naturaleza humana, todo lo contrario, lucha siempre por expresarse. Está lista para combatir y hacer frente. Si me das, te doy. Si me haces, te lo devuelvo. No me quedaré con los brazos cruzados. Por lo tanto, quiero decirte que el sermón del monte, el sermón de la bienaventuranza, realmente es contracultural, porque no camina o no va con la corriente de este mundo, no transita por el mismo camino de la filosofía humana. Ahora quiero, para ir finalizando, definirte el término teológico de mansedumbre. El término en hebreo aná y en griego praotes, ambos plantean una definición extraordinaria. La mansedumbre se adquiere como resultado de un proceso donde el ser ha sido probado a través de la aflicción, ha sido probado a través del dolor. Es decir, el que es manso lo es porque ha vivido una experiencia larga en su vida, ¿verdad?, que le ha ayudado a formar un carácter. Y el Señor ha usado como instrumento el dolor y la aflicción. Ha pasado por una serie de circunstancias que lo han llevado a una profunda introspección, a mirarse hacia sí mismo, y como resultado de ello ha descubierto que más, escucha bien, más se gana por estas virtudes cristianas que por aquellos atributos humanos y carnales. Y para ayudarme a llegar a este nivel que Dios quiere, ¿verdad?, usa estos elementos, o usa más bien diferentes elementos como el dolor, la aflicción, la pérdida de algo, de un ser querido, de un miembro de tu cuerpo. Usa la persecución. Este texto de Job, capítulo 5, versículo 17. Bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Eso se encuentra en Proverbios capítulo 3, versículo 12. Pero quiero leerte Job capítulo 5, versículo 17 para poder
darle soporte también bíblico a esto que te estoy enseñando. Job capítulo 5, versículo 17 dice lo siguiente: dichoso aquel a quien Dios corrige, así que agradece la corrección del Todopoderoso. Agradécela. Porque Jehová a quien ama castiga, como el Padre a quien ama a su Hijo. Hebreos 12:8 dice: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces vendríamos a ser unos bastardos. El castigo, querido amigo, no busca destruirnos, sino edificarnos, y el resultado final de esa disciplina resultará en felicidad, en un carácter como el de Jesús. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico. Esto se explica con el ejemplo de un potro que está siendo disciplinado, que está siendo amansado. Antes, con su fuerza iba donde quiera. Era inútil porque no servía a nadie. Pero ahora que ha sido amansado, tiene la misma fuerza, tiene la misma velocidad que antes, pero esta ahora, es decir, esta fuerza y esta velocidad es usada para alguien más, es usada para bien. Ya no va donde quiere, ni hace lo que quiere. Ahora su vida está siendo controlada por su amo y su Señor. Ahora se encuentra sometido a la voluntad de su amo. Como ven, la persona ha renunciado al yo, al orgullo, al amor propio, a la supremacía, y ahora hay un silencio en su alma porque está esperando en Dios que haga justicia. No se defiende, deja que Dios lo defienda. Todo ha sido dejado en las manos de aquel que todo lo dirige, en las manos de aquel que tiene el control. Así que bienaventurados los mansos, porque ellos reciben la tierra por herencia, no a la violencia. ¿Qué es la mansedumbre ahora? ¿Cómo la ves? ¿Cómo se refleja en las personas? Ojo, ojo, la mansedumbre no es cobardía ni debilidad como la veían los griegos, ni debilidad como lo notaban los judíos en su contexto bajo el dominio romano. Los judíos no les interesaba un Mesías manso, querían un militar poderoso que destruyera las fuerzas de su enemigo, los romanos, de una vez por todas, y que tomara el botín a la fuerza. Ellos no podían comprender cómo podría conseguir este hombre el control de los enemigos predicando sobre la mansedumbre. Pero para Dios son los mansos que reciben, no los orgullosos. Así que la lección de este día, mi querido amigo, es que tú dependas por completo del Dios que tiene el control. Sométete a Él. Si estás pasando por la escuela de la aflicción, dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te está entrenando, porque Dios está trabajando en ti. Así que yo te invito a que ahora que termines este audio en tu corazón, arrodíllate, busca al Señor y luego ve y comparte con otros este mensaje. Que Dios te bendiga y que la paz del cielo te acompañe en el resto de lo que queda de este día. Que Dios te guarde en el nombre de Jesús.